Vamos a hablar de los cambios que ha habido en la reforma tributaria y más o menos cómo va todo este tema de la tributaria. Bueno, primero hay que decir impuesto de renta. Todos los ingresos se van a tratar por igual y van a ir, digamos, en unas tarifas del 0 al 39%. Básicamente eso es lo que está sobre el impuesto de renta. Ganancias ocasionales se van a gravar con el 15%. Y los juegos de azar van a tener una tarifa del 20%. Entonces, si usted hacía cuentas con el tema del baloto, pues, porque todos los colombianos creo que lo hemos hecho, ponga ahí el 20% para el gobierno, para la DIAN. En temas de impuesto al patrimonio, los patrimonios de más de 3.000 millones van a pagar unas tarifas entre el 0,5%, el 1% y el 1,5% si es de más de 10.000 millones. Hay un tema sobre las sobretasas. Las sobretasas, va a haber varias sobretasas. Una, al sector financiero, va a haber una sobretasa del 5%. Dos, al sector petrolero, va a haber sobretasa del 5, 10 y 15%, dependiendo de los precios internacionales del petróleo en el momento, comparados con los precios internacionales, el promedio de los últimos 10 años. 3, el sector del carbón, sobretasa del 5 y del 10%, también dependiendo lo mismo, ¿no? De los precios internacionales del petróleo. Y hay una cuarta sobretasa que es el tema de las hidroeléctricas, van a tener una sobretasa del 3%. No va a haber impuestos a las pensiones. Este tema pensional es bien delicado y bueno, tengo que sacarle un tiempo para hablar específicamente de todo este embrollo del tema pensional que es muy delicado. Pero básicamente no va a haber impuestos a las pensiones. Ellos decían que iban a hacer a los pensionados de más de 10, de más de 13 millones de pesos que recibieran de pensión y que eso iba a ser muy poquito, pero cuando uno suma el estimado son 350.000 millones que iban a recaudar, que esperaban recaudar. Bueno, en cuanto a los ultraprocesados, ¿de qué depende el tema del impuesto? Básicamente de las cantidades de sodio, de grasas saturadas y azúcares. Dependiendo de esas cantidades van a ponerle unos pesos de impuesto, que a mí todo este tema de los impuestos saludables me parece terrible, es gravar la comida. Digamos, si uno quiere y está preocupado por la salud de los colombianos, ¿por qué no se hacen de pronto temas más pedagógicos, no a punta de pistola, ¿no? A punta de impuestos, de la fuerza del Estado, ¿no? ¿Qué alimentos se quedaron sin impuestos, que iban a tener esos impuestos saludables? El tema del pan. Gracias a Dios, en Colombia no se va a gravar el pan, que me parece algo terrible que le pongan impuestos al pan, aunque yo no como pan, pero me parece algo horrible. O sea, la gente de a pie, o sea, es la comida de ellos. Yo creo que no se le puede negar al colombiano de a pie, no se le puede hacer perder su poder adquisitivo. Hay que de pronto sí hacer campañas de concientización de todos esos temas, pero no es a punta de hacer más pobres a las personas. El pan no va a tener ese tema de impuestos, ni la miel, ni la leche, ni el bocadillo, ni las obleas, porque sí van a tener, pero ya decretaron que no. ¿Cuáles son las diferencias que hay por conciliar y qué es lo que va a pasar? La Cámara y el Senado ya, digamos, aprobaron sus textos, pero hay unas diferencias. Esas diferencias, la otra semana se van a conciliar, las cámaras terceras van a conciliar y básicamente sobre 5 puntos muy sencillos. Primero, la fecha de aplicación de los impuestos a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados. En una dijeron que no, que lo vamos a aplicar a mitad de año de 2023 y en la otra no, que en noviembre. Entonces se van a poner de acuerdo en la fecha. En unos temas también sobre los impuestos a los dividendos, los impuestos a las iglesias, en un lado dijeron que sí, en otro lado dijeron que no. Entonces van a ponerse de acuerdo si le van a poner una tarifa de impuesto de renta a las iglesias o no. En cuanto a las zonas francas, también hay un tema de impuesto de renta que tienen que acordar, y sobre las pequeñas y medianas empresas y las microempresas,
pues se había propuesto que podían tener unas tarifas menores del impuesto de renta, que hoy en Colombia es del 35%, pero pues en el otro lado no se llegó a nada. Entonces van a ver si van a poner una tarifa diferencial de impuesto de renta para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y por último, los pensionados que vivían en el exterior, en una, no recuerdo si fue en el Congreso o en la Cámara, dijeron que iban a tener beneficios los que estuvieran en el exterior. Entonces, básicamente, esos son los cambios que ha habido en cuanto a la reforma tributaria. Vamos a estar pendientes, y cuando ya esté el texto aprobado, que básicamente, ¿qué se requiere? Que concilien estas diferencias y ya que el presidente pues la firme. Cuando ya esté en firme, cuando ya sea ley, vamos a traer aquí en un en vivo, vamos a analizarla toda sobre datos, vamos a trabajar bastante en eso. Si lo vamos a hacer en términos muy sencillos, pero si usted es contador, economista y se quiere actualizar tributariamente, pues lo va a poder hacer, porque vamos a tocar todos los temas. Y ya, eso era lo que les quería compartir hoy. Muchas gracias por estar aquí en el en vivo, gracias por los comentarios, especialmente aquí Santiago Uribe, ¿no? Que está mostrando aquí su política del amor. Gracias por comentar y ya. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video y nos vemos en una próxima emisión en directo. Hasta luego. Y hasta luego, Santiago.